Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su espacio, La Primera Palabra, donde inicia el debate. Como siempre, gracias por acompañarnos y bueno, nosotros desde acá ayudarle a formar un mejor criterio para que usted pueda votar el próximo 1 de febrero de una forma responsable, sensata y con información. Con una información que le permita a usted saber por quién va a votar. Saludo, como es costumbre, a nuestras panelistas. Mariela Palma, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a analizar un poco lo que ha estado sucediendo con los candidatos presidenciales en esta campaña. Vamos a ver algunos videos de algunas cosas que han estado ocurriendo, ¿verdad, Dalit? Así es, ¿qué tal, compañeros? Y sin duda, yo lo decía en Primero Noticias, lo decíamos en vivo en su momento, para mí el 14 de octubre de esta semana inició la campaña electoral. ¿Por qué? Porque oficialmente ya empezaron a lanzarse dardos los diferentes candidatos. Así es, empezó movido esto. Sí. Pero bueno, también más adelante vamos a tener la visita de un candidato presidencial. ¿De cuál partido? ¿Quién se trata? Bueno, quédese pegadito a la pantalla de Canal 1 porque vamos a tener una entrevista con sus ideas y además qué opina de lo que está pasando en nuestro país. Y así como lo dice Adalí, esta semana se prendió nuevamente el tema político, espionaje político, que hay un micrófono en mi oficina, que cuesta $20, que cuesta $3,000, que es una tecnología fuera de Costa Rica. Se armó el polvorín con la denuncia que realiza la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, que posteriormente va hasta una instancia judicial a interponer oficialmente la denuncia. De momento no acusa a nadie, simple y sencillamente dice: invadieron mi espacio. Es una oficina que me prestaron, es una oficina que solo ingresa gente cercana a mi estructura, gente de confianza, pero se sintió vulnerada porque dice que ella habla temas personales, temas de logística, hasta de su esposo, etcétera, temas de dineros, temas de muchas cosas y que bueno, por supuesto se sintió afectada, convocó a Dalí a una conferencia de prensa, usted estuvo ahí. Así es, ella nos dio todos los detalles, pero también una vez que nos contó cómo fue el tema de la denuncia, por qué se interpuso, en fin, vamos a ver en detalle un poquito en relación con la denuncia que interpuso la candidata Laura Fernández. Presenté la denuncia acá en la Fiscalía, donde muy amablemente me recibieron pues todo el tema que sucedió y también se dejaron la evidencia. Ellos se dejaron el aparato, el micrófono y el dispositivo que estaba escondido en el tomacorriente de mi oficina. Y bueno, el delito que determinaron acá que corresponde a alegar se llama captación ilegal de manifestaciones verbales. Entonces bueno, ya está debidamente colocada, me parece que no es un asunto que yo deba dejar pasar, ni pasar por alto, ni mucho menos. La violación a mi privacidad, a mi equipo de trabajo, es muy grave, muy delicado, y especialmente el uso que se pueda dar de esa información ilegítima que pudo esta persona o grupo de personas, no lo sé, inescrupulosamente, a partir de una técnica de espionaje muy baja. Mucha gente salió y criticó a Laura Fernández, que debería enfocarse en otras cosas y no estar en esto. Incluso tuvimos en Primero Noticias nosotros una entrevista con un abogado, con don Joseph Rivera, hablando del tema y por supuesto lo que ella defiende, que es mi espacio privado, lo vulneraron. Exacto. Aquí hay un dato importante y es que hay personas que creen, otros que no creen, es completamente válido, las personas tienen pues, derecho a pensar, a estar a favor o en contra de cualquier tema. Sin embargo, aquí lo cierto es que debe haber una investigación con lo cual se llegue a una certeza del proceso, y parte de las críticas que se dieron, en este caso que incluso el organismo de investigación judicial posteriormente recomendaba, y nos sirve a nosotros como ciudadanos, que en una situación de este tipo se recurra primero a las autoridades y que en este caso se tenga la prueba mucho mejor. El abogado nos decía, para esto se necesitan de todas maneras equipos especializados, no es que se va a vulnerar así tan fácil, pero en términos generales que nos quede como enseñanza que cuando ocurra
algo sospechoso en nuestra casa, siempre es mejor recurrir en primera instancia al organismo de investigación judicial y pues claramente pues interponer la denuncia que corresponde. Y es que hay mucha gente que opinaba en plataformas digitales, María, yo no sé si viste comentarios que incluso hasta la gente decía, ¿cómo saben que es de un partido contrario? ¿Cómo saben si no es de una persona interna al propio partido de la candidata? Bueno, Entonces, yo aquí agregaría 3 cosas puntuales. O sea, primero ella está diciendo, fue en mi sede, aquí entra gente cercana a mí, entonces, o sea, lo normal sería pensar que fue alguien de su mismo círculo, ¿verdad? O sea, un gato casero que llaman. Si es verdadero, pues podría tener un infiltrado en su equipo, que eso todavía le debería preocupar más, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo, además, de que ella primero debió haber interpuesto la denuncia y luego pues hacer la comunicación de, bueno, interpuse esta denuncia, porque claro, o sea, nadie quiere que lo estén espiando, uno tiene derecho a la privacidad. Y pues yo me molestaría mucho, ¿verdad? Si tuviera en mi casa, en mi oficina, pues un micrófono de alguien que quiere espiarme, pero sí creo que no fue la manera porque estamos en campaña política. Entonces tenemos que entender que pues los contrarios van a decir esto es un show, esto es para campaña, y los que no, pues la van a apoyar, ¿verdad? Yo sí creo que no fue el qué, sino el cómo. El cómo me pareció mal, digamos, maltratado por parte de Laura, porque sí, pues está mal y se sintió vulnerada, pues mi solidaridad con ella en ese sentido, pero el cómo sí tal vez fue parte del impulso. Fue parte del impulso, pero fue mal para la imagen y la campaña, porque muchos lo catalogaron como un show mediático, ¿verdad? Y no una cuestión seria, judicial, que debería conllevar, ¿verdad?, la importancia del asunto. Aquí nada más agregar un detalle que nos dijo doña Laura que sí es importante para... Ella aseguró que incluso que había vehículos sospechosos en las cercanías del lugar, pero que realmente pues no le pusieron la atención debida, asegurando como que quién se iba a atrever. De hecho, a mí me quedó una duda, ya que usted estuvo ahí, pues a mí me parece que esa y cualquier otra casa, digamos, de campaña debería tener cámaras. No tiene cámaras. O sea, debería tener cámaras porque eso era muy simple. Y bitácoras de ingreso. No, si tuviera una cámara, simplemente se revisa la cámara, quién ingresó a la oficina, ahí se vería hasta quién puso el micrófono, ¿verdad? En eso lo que dijo ella fue que como van a estar poco tiempo ahí, que la casa es prestada por el señor Barzuna, entonces por un tema presupuestario prefirieron no invertir en cámaras y pues esto es parte, digamos, de lo que ahora... Bueno, se supone que el micrófono lo encontraron porque pagaron un equipo de seguridad que revisó todo. Yo creo que es más barato una cámara que un equipo de seguridad de ese tipo especializado. Porque incluso tampoco dijeron ni la empresa que realizó la investigación o la revisión, ni tampoco cuánto costó, pero bueno. Vamos a pasar de hablar de candidata Laura Fernández y nos vamos a ir a otra candidata, Claudia Dobles, que bueno, también convocó a conferencia de prensa para hablar de temas de su campaña, para hablar de temas de inseguridad, Ali Aguirre, y para exigir exigir la renuncia del ministro de Seguridad. Exactamente, vamos a conocer un poco lo que dijo doña Claudia Dobles, porque ella menciona algunos argumentos con los cuales en materia de seguridad y de estrategia de gobierno, que después vamos a ver también las reacciones que generó, pero vamos a conocer lo que dijo doña Claudia Dobles. Doña Laura, Costa Rica está cansada de circo y aparte no nos merecemos la continuidad de la situación de inseguridad que vive el país, nos merecemos una propuesta clara. Es por eso que la invito a que suscriba un acuerdo mínimo para la seguridad con acciones inmediatas que le hemos hecho llegar, pero sobre todo que se nos una en solicitar la salida del ministro Zamora y del viceministro Jiménez Esteller. De paso, la invito a que debatamos acerca de estrategias de seguridad. Bueno, ahí está, el mensaje es claro y directo hacia Laura Fernández. Pero le envió la carta a todos, vea usted qué curioso. Bueno, aprovechó el videíto para dirigirse a Laura Fernández, le manda la cartita a todos, pero bueno, una preocupación que tiene esta coalición del PAC con el otro movimiento político, pero importante, exigen la renuncia
del ministro y del viceministro y le pide que la apoyen en esa gestión. Ahora, aquí hubo, y después de esto, quisiera que usted nos diera su análisis porque esto generó reacciones entre los otros candidatos. Y voy a hablar aquí concretamente de don Fernando Zamora, que por cierto estuvo con nosotros la semana pasada, dirigido hacia doña Claudia en relación con esa carta. Veamos. En primer lugar, me asombra que sin un plan de gobierno ella decide enumerar una serie de medidas que todas ellas están tanto en mi plan de gobierno como en los comunicados de prensa con las ideas que sobre seguridad hemos propuesto en Nueva Generación. Eso es prácticamente un plagio de nuestras propuestas y lo denuncio enérgicamente. En segundo lugar, y con afán electorero, pide que los candidatos a la presidencia exijamos la renuncia de un ministro y un viceministro. Le recuerdo a doña Claudia que hace apenas 3 años su esposo era el presidente que ellos cogobernaban, además con Liberación Nacional, y que una buena mayoría de los ciudadanos vimos. Nunca olvidaremos la absurda y nefasta política PAC de las golondrinas, donde liberaron a cientos de delincuentes a nuestras calles. Bueno, le respondió también, claro y directo, Fernando Zamora a Claudia Dobles. ¿Cómo lo es? Bueno, yo soy del criterio que, o sea, ella como candidata no tiene la autoridad para decirle al gobierno si despedir o no a sus ministros. Para mí, bueno, si ella gana las elecciones, ella puede nombrar los ministros que ella quiera, pero ella no tiene, la verdad, para mí, ninguna potestad para decirle al gobierno despida a su ministro o a su viceministro, ¿verdad? O sea, primero que ganen las elecciones y ahí sí ella elige a quién poner como ministro o como viceministro. Después, bueno, o sea, yo coincido con Fernando Zamora, ¿verdad? O sea, al final ella no es una simple ciudadana, ella era la primera dama, que además no era una primera dama, como muchas veces, ¿verdad? Que, por ejemplo, se enfocan en ciertos proyectos, no sé, como la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, que está con temas de la niñez, o ahora, bueno, la actual primera dama está muy enfocada en temas de bilingüismo. Bueno, siempre ellos se agarran como una temática. Doña Claudia estuvo involucradísima, pues gobernando con su esposo, ella era muy visible de hecho, y tenía muchos asesores, incluso metida en varios temas, sí, infraestructura, vivienda, pero se metía en absolutamente todo. Y yo creo que a pesar de que ha tenido escondido a su marido, ¿verdad?, en la campaña, por la mala imagen que tiene el gobierno de Carlos Alvarado y la baja popularidad que posterior a ese gobierno no pudieron sacar ni un solo diputado, pues nadie va a olvidar que es el esposo de ella con quien duerme todos los días y con quien gobernó además, o sea... Y sin empezar los debates, ¿verdad? Digamos, si hay una continuidad del gobierno de Carlos Alvarado es su esposa Claudia, ¿verdad? O sea, Claudia Dobles. Y con respecto a lo que dice Fernando Zamora, yo creo que es muy claro cuál ha sido siempre, digamos, la línea y la política de seguridad del PAC, porque lo hemos conocido ya en 2 gobiernos, pero además en uno en el que ella estuvo como primera dama. Y sí es cierto que ha sido el tema de, o sea, sí lideraron golondrinas, como dicen, o reos, ¿verdad? Narcotraficantes, incluso asesinos, gente reincidente. Y pues eso sí creo que también es una consecuencia de la alta criminalidad que hay actualmente y que pues realmente las propuestas de ellos siempre han sido más gradualistas o incluso abolicionistas, ¿verdad? Fernando Zamora, que yo sí pues, le he visto sus propuestas en seguridad, han sido más punitivistas, y si él dice que pues, le están plagiando pues, las propuestas, habría que hacer una comparación. Aunque también digamos, sin meter las manos a fuego por nadie, porque tampoco se trata de esto, sino de evaluar lo que han dicho los candidatos. Exacto. Pero también, obviamente, el tema de inseguridad ha sido, me parece, el talón de Aquiles de este gobierno. Obviamente todos los partidos, no solo el Partido de Acción Ciudadana, sino los demás contrincantes hacia el movimiento que va en apoyo al rodriguismo, van a atacar por ese lado, van a exigir o no responsables, porque es un movimiento y es este ajedrez político de cómo ataco también al gobierno que está actualmente para ir sumando votos. Ahora, también la parte de Fernando Zamora, muchas de las propuestas de los candidatos no están escritas en piedra, entonces muy probablemente muchas de las propuestas de Fernando Zamora van a coincidir con las del PAC, con las de Liberación Nacional, con las del PUS. Bueno, eso ya lo hemos visto, o sea, incluso... Con Fabricio Alvarado incluso se ha visto que en la Asamblea Legislativa hay diputados que toman proyectos y los presentan que han sido presentados por otros partidos, ¿verdad? Se puede coincidir, sí.
Yo sí veo esto más como un acto político electoral simple que como un tema realmente de una propuesta en seguridad y de un interés, ¿verdad?, en este tema. Ahora, luego de este análisis de lo que han hecho los candidatos esta semana, también vamos a hablar de lo que realizó el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Nuevamente las conferencias volvieron a Casa Presidencial tras 1 o 2 semanas que estuvieron fuera. Cambiaron, sí, obviamente no fueron transmitidas a través de las plataformas de Casa Presidencial, esto ante la veda electoral que ha puesto el Tribunal Supremo de Elecciones, que por supuesto han criticado mucho desde el Poder Ejecutivo. Y luego, bueno, ¿qué se habló en esta conferencia de prensa? Ahí estuvimos nosotros, Canal 1, por supuesto, para llevarles todos los detalles, pero Adalí, se hablaron de temas bastante importantes. El ministro de Justicia habló de la nueva cárcel, se habló de la situación de los arroceros, se habló de situación de desempleo, pero parece que el tema primordial y que molestó, causó también diversas voces, fue el tema de la normativa del aborto. Exactamente, bueno, en este aspecto sí generó reacciones, porque recordemos que el presidente de la República había llegado a este acuerdo inicial con el sector religioso desde los inicios de su administración. Durante estos 3 años pues no los había firmado, y ahora ¿qué pasa? Justamente lo firma en este momento y se presta justamente para que desde el Frente Amplio critiquen este tema. Un llamado, por cierto, a Eugenia Zamora para que deje de estar mandando letrados su jefe de despacho, que es decir, como que yo mandara a mi jefe de despacho a dar las conferencias de prensa por mí. Eugenia, usted no tiene que argumentar como anoche lo hizo, ¿cómo se llama? André algo, su jefe de despacho, Andrés Cambronero, sobre la constitucionalidad de levantarme el fuero. Usted lo que debió haber hecho es amujerarse e ir a debatir con alguien como Fabián Silva, sobre si el tribunal tiene la competencia o no. Eso no la inhibe de juzgar después, porque es un tema de procedimiento, no de juzgamiento de mi culpabilidad. Bueno, ahí está lo que dijo Rodrigo Chávez en esta conferencia, donde, repetimos, habló de muchos temas, y en esta inserción Rodrigo se refería específicamente al tema de beligerancia política y al tema de la solicitud de inmunidad. Ahora sí vamos a escuchar a Rocío Alfaro, que habla, por supuesto, de esto que nos contaba Adalí, de la situación de la normativa del aborto, que por supuesto muchos han dicho que por qué esperarse los 3 años, y que ahora voy a venir a preguntarle a Mariela si esto es un tema electoral y por eso se dio hasta ahora. Es realmente lamentable que nuevamente este gobierno utilice la salud de las mujeres como moneda de cambio en función de acercar sectores conservadores bajo la promesa posiblemente de que votarán en las elecciones con ellos. Nos parece que es una barbaridad que aquí se ponga en peligro la vida y la salud de las mujeres simplemente por una agenda politiquera. El que se haya derogado la norma técnica que estaba vigente para una ley que es de los años 70, que vela por la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo cuando se pone en peligro su vida y su salud, es simplemente una vergüenza para este país que se considera defensor de los derechos humanos. Ahí está lo que dice Rocío Alfaro del Frente Amplio. Muy rápido, Mariela, es, como dice la diputada, un tema de cambio de monedas. Yo creo que, vivimos en una democracia y por eso cada partido puede tener su, opinión al respecto. De hecho, Fabricio Alvarado dijo todo lo contrario, dijo apoyo lo que hizo el presidente. Al final, cada partido pues tiene su posición. El Frente Amplio es pro aborto, Fabricio es antiaborto, coincide con el gobierno. Para eso es que hay una democracia, para que usted elija si usted está a favor o en contra y vote respecto a las posiciones de los partidos. Si es o no una moneda de cambio, si esa campaña o no es por campaña, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero al final yo creo que, el Frente Amplio tiene derecho a
digamos, estar en contra, y si tuvieran el gobierno también a quitarlo, y pues si el gobierno igual tiene ese derecho. Por otro lado, y eso ya es una opinión personal, respecto al tema de la norma técnica, a mí me parece curioso, digamos, esta posición, porque, bueno, tengo conocidas, digamos, que tuvieron riesgo digamos, de aborto natural, tuvieron este riesgo, y antes de que existiera esa norma técnica, cuando había ese riesgo, el mismo médico pues, lo aplicaba, ¿verdad? Porque sí hay pues un riesgo y tiene que salvar vidas, ¿verdad? Esa es su misión. Después de que se aprobó la norma técnica, más bien eso complicó, porque consistía en un grupo de médicos, si no me equivoco eran 3, que tenían que elegir. Entonces lo que le pusieron fue realmente una burocracia para los casos que realmente la madre sí está en peligro, y lo sé porque conozco de casos, y los que me están viendo y pues han visto casos de que hay mujeres que están en peligro, sí pues sabrán que es cierto lo que digo, que después de la norma técnica más bien hizo el proceso más burocrático, y más bien yo creo que fue contraproducente para cuando la madre está en riesgo, que antes se tomaba porque o sea, el médico simplemente tenía la función de tengo que salvar esta vida. Ahora se volvió una burocracia. Entonces yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo de hecho en que se elimine, y no tal vez por las mismas razones de Rocío, o no es por las mismas razones, digamos, que dice Chávez, sino porque pues realmente creo que hay que salvar vidas, y creo que la manera correcta es como se hacía, de que el médico pues que tomara la decisión cuando realmente era así, y no generar una burocracia al respecto. Bueno, tema político o no, ahí está para que usted lo analice y pueda tomar también su propio criterio. Nuevamente agradecerles, bueno, no, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque venimos con la entrevista. Ustedes se quedan. Yo ya las iba a despedir a ustedes para que viniera el candidato. No, ustedes me acompañan con el candidato. ¿Quién es? ¿Cuál es el partido y cuáles son sus propuestas? ¿Qué le parece además lo que está haciendo el gobierno actualmente? Ya venimos luego de la pausa comercial. Bueno, continuamos con más de este espacio, La Primera Palabra, donde inicia el debate, y como es costumbre siempre tenemos un invitado muy especial para que usted lo conozca, para que empiece también a conocer sus ideas y de por qué se merece llegar a la silla presidencial el próximo 1 de febrero en estas elecciones a nivel nacional. Hablamos de don Marco Rodríguez, quien es candidato del partido Esperanza y Libertad. Bienvenido, don Marco, a las pantallas de Canal 1. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Para mí es un honor, y para Esperanza y Libertad que le generen estos espacios es sumamente importante para que la gente nos conozca. Un fuerte abrazo a todos los televidentes que ustedes tienen, y bueno, venimos a aportar, que es lo más importante, con Dios por delante, en esta nueva experiencia político-electoral, dentro de una transmisión de mensajes importantes en la palestra política que está coyunturalmente desquebrajada, y que venimos nosotros a tender puentes y abrir las comunicaciones correctas. Marco, bueno, queremos primero, los televidentes y los votantes quieren conocer qué está haciendo en la actualidad Esperanza y Libertad. ¿Cómo está funcionando el partido? Ya, obviamente, pues de cara ya la fórmula presidencial conformada, estás acompañado, por supuesto, incluso hasta del mismo presidente del partido, y bueno, una trayectoria también muy importante tuya dentro de CONAPAM. Pero ¿cómo se armó esta fórmula presidencial y en qué están ahorita? Bueno, Esperanza y Libertad es un partido emergente, es un partido nuevo que se forma a partir del 2024 como una formalización correcta ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Hicimos todas las referencias de las cantonales, las provinciales, y llegamos a la Asamblea Nacional el 31 de agosto ya en la formalización de todas las candidaturas y las 7 papeletas para diputación, que esto es muy importante en la estructura donde la Asamblea fue íntegra e incólume en el proceso de elección de los candidatos. Un proceso de elección muy interesante porque el Partido Esperanza y Libertad es el único partido que incorpora como uno de los requisitos el polígrafo dentro de los candidatos. Eso te quería preguntar, bueno, aparte de ser uno de los partidos más nuevos de esta contienda electoral, ese detalle llama mucho la atención porque el polígrafo y hoja de delincuencia. Tal cual. Casi requisito de entrada.
requisito ¿Cómo de les entrada. fue, cómo les fue con ese análisis? Bueno, mucha gente intencionó venir, mucha gente intencionó incorporarse, algunos quedaron por fuera en el elemento del polígrafo, algunos no quisieron inclusive realizárselo, pero los que estamos fuimos los que nos sometimos a esta consulta pública porque creemos que el primer elemento de los funcionarios públicos es la probidad y poder llegar a la probidad sin tener probidad, pues bueno, hay un tema ahí cuestionable importante. Entonces, todos nos sometimos a este criterio, llegamos a la hoja de delincuencia y aún más allá porque hicimos un análisis judicial importante para cada uno de los candidatos y tomar la decisión de incorporar a la gente que quiere trabajar de los diferentes sectores. Entonces, las cabeceras de provincias tenemos profesionales en administración pública, agricultores, tenemos locales, tenemos personas expertas en temas de seguridad, en las organizaciones de bienestar social, en la economía social solidaria y mi persona, bueno, presidiendo este equipo de trabajo consolidado y sólido, sobre todo en una propuesta de valor que viene a mostrarse a Costa Rica como un ligamen importante de caminos y no dinamitando puentes, que es lo que nosotros no queremos. Y sí sirvió ese filtro, sí detectaron gente que tal vez el polígrafo descartó. Tal cual, funcionó perfectamente. Y yo le puedo garantizar a los costarricenses que las personas que estamos hemos pasado con al menos un 2 más, que es un tema de puntaje técnico que hace el polígrafo, con preguntas muy claras. Actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y eventualmente si conoce que haya vinculación de alguno de sus familiares a alguno de estos 3 elementos y sobre todo la probidad, que era muy importante para nosotros porque al polígrafo técnicamente se le pueden hacer solo 5 preguntas concretas. Hay que analizar cuáles son esas preguntas para llegar a ese contexto. Si nos vamos, ya estamos en el inicio de la campaña, ya inició. El 1 de octubre dio el banderazo de salida del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya ustedes tienen, por supuesto, quiénes son los contrincantes a vencer. ¿A cuál partido usted le aplicaría también el polígrafo? Yo le aplicaría el polígrafo a todos los partidos. A todos. O sea, sin duda alguna, porque es un elemento técnico que le permite a la persona ver si realmente está diciendo la verdad sobre un eje temático o no. Y es algo que deberíamos tener como práctica, no solamente dentro de los partidos políticos, sino dentro de la elección de algunos funcionarios públicos en la gestión pública, servicio civil y los diferentes contextos que tiene el Estado en sus contrataciones particulares por autonomía administrativa. Yo creo que es un elemento sustancial que debería incorporarse en la elección de funcionarios públicos con probidad. Mariela, ¿cómo ves desde el punto de vista tuyo de análisis si esta novedad, porque podríamos decirlo como novedad, yo no he visto que en otros partidos lo apliquen, hasta ahora lo veo, pero ¿lo es saludable que se haga este tipo de prácticas dentro de las estructuras? Por supuesto, yo creo que es una buena práctica, no sé de quién fue la iniciativa, sin embargo yo sí creo que lo que dice él es cierto, o sea, deberíamos de tener candidatos que la ciudadanía pueda confiar en ellos, y una manera de dar esa confianza o credibilidad de que la persona por la que estoy votando es una persona proba, y técnicamente, como lo decía, es el polígrafo. Me parece interesante. Yo creo que sí tiene razón de que otros partidos podrían someter a los candidatos a esto, porque muchas veces incluso pues los ciudadanos no saben cuál es la hoja de delincuencia, ¿verdad?, de algunos de los candidatos, y pues votan, queda el diputado y de repente pues se dan cuenta que tenía causas penales, ¿verdad?, que vamos a ver, depende de qué, porque yo sí creo pues en la inocencia, ¿verdad?, en el debido proceso, y si alguien solo por tener una denuncia y tiene una investigación, pues ahí no, pero si ya tiene digamos, alguna mancha en la hoja de delincuencia, pues yo sí creo que pues no deberíamos de votar por una persona que ya fue, digamos, declarada culpable de alguna de esas cosas. Pero sí también, y sí hago el énfasis, yo sí soy de las personas que cree que un funcionario, un candidato a diputado debe ser una persona éticamente correcta, digamos, y que no tenga, digamos, la hoja manchada. Sí creo que si solo tiene una denuncia y están siendo investigados, creo en que ahí no debe ser juzgado porque... Y pongo énfasis en esto porque sí creo que muchas veces, y se daba ahorita en Costa Rica, pues se considera ya culpable a alguien por tener una denuncia y eso no es así, ¿verdad? 3 elementos sustanciales de legalidad que tienen que ver con esto y es muy importante. Lo primero es el análisis de riesgo que nosotros sí queremos ver y hacer las contingencias debidas para no llegar a la Asamblea Legislativa con un equipo de diputados
que dentro de la cúpula comiencen a desaparecer y ponen su renuncia y se declaran independientes, número uno. Y número dos, que esto está integrado en los estatutos del partido, o sea, es obligatorio para aquel que quiera eventualmente desarrollarlo, porque no es opcional y tampoco ha sido voluntario. Nos ha quitado muchos problemas de encima y esto lo aclaramos a la opinión pública. Nosotros somos un partido que no queremos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y esto es muy importante para nosotros porque de cara al electorado, un partido político debe ser pro, íntegro y ético. Y eso es lo que buscamos desde esta integridad. Yo tengo una consulta. Ustedes, bueno, en algún momento cuando estaban formándose eran parte del movimiento rodriguista, ¿verdad? Y luego pues decidieron tomar su camino. La duda que me surge es, ¿por qué, verdad? Sí, ustedes dijeron que no estaban contentos con el tema de cómo se estaban eligiendo los puestos. Pero me quedó la duda, si ustedes siguen pensando o siguen apoyando, digamos, a Rodrigo Chávez como presidente, a pesar de que, digamos, no estén de acuerdo con, ahorita, por ejemplo, el Partido Pueblo Soberano, que es el que quedó, digamos, entre... Partido Taxi, por decirlo de alguna forma. Sí, es el que quedó, digamos, entre ese movimiento rodriguista como representando al gobierno. Ustedes sí apoyan igual a Rodrigo Chávez. Y la diferencia es más su diferencia es más con Pueblo Soberano, digamos, como vehículo, o es una diferencia con el rodriguismo como tal. Dentro de la integralidad del partido, la decisión que se toma es crear una propuesta de valor muy diferente al electorado para que puedan ver la integralidad de un partido que es emergente, con ideas nuevas, con conclusiones claras y propuestas técnicas que le sirvan a la gente. Algo importante, yo soy técnico, yo fui funcionario público por casi 20 años en la administración, empecé en el ICE, pasé al Ministerio de Hacienda, tuve diferentes especialidades, soy experto, entre comillas, en contratación pública y llego y termino en el CONAPAN como jefe de planificación y director ejecutivo del CONAPAN. Decido renunciar al principio de este año sobre algunas metas profesionales y personales importantes y esta integralidad la tiene todo el partido cuando a mí me llaman a hacer la propuesta de valor, el apoyo de gestión y nosotros nos incorporamos a la coalición. Eventualmente la decisión es esta, no compartimos toda la gestión de ideales que tiene el movimiento, pues bueno, muy amablemente, porque no salimos peleados con nadie, tenemos muy buenas referencias, nosotros somos comunicativos, venimos a tender puentes, a tomarles inclusive acción en las mesas de coordinación, en las mesas de diálogo, en los consejos permanentes, para que ellos puedan seguir trabajando y nutriendo la democracia. No somos un partido que está en contra o a favor de X o Y movimiento. Nosotros venimos a sumar y eso es lo más importante para Costa Rica. Entonces, en una posible gane de Esperanza y Libertad o un posible gane de Pueblo Soberano, ¿estarían sin ningún problema dispuestos a trabajar de manera en conjunta quien está en el poder por el bienestar del país? Nos sentamos a la mesa porque esto no es un tema político electoral, esto es un tema para Costa Rica, para la democracia. Y hay elementos que hemos venido discutiendo en el desarrollo político que me parece a mí que tienen un tinte político que no deberían tenerlo. El tema del transporte público no debería tener un tinte político, eso es un tema país. Todos en este momento tenemos problemas con las presas. 2 horas metidos en una presa, 3 horas metidos, eso no es de Dios. Que lo diga Mariela, que viene de Palmares. Y yo que vengo de Heredia, 2 horas de presa. Entender que eso es un tema de movilidad integral para la democracia. Cuando hablamos de seguridad es un tema que nos debe preocupar a todos, en cada una de las comunidades. Las municipalidades deberían estar sumando, los cuerpos policiales deberían estar sumando, el IFAM haciendo los conectes y las relaciones internacionales integrales que a todos nos pueden eventualmente sacar de algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Pregunta, porque hay proyectos que van a quedar en el proceso, que están ahorita discutiéndose en la Asamblea Legislativa, pero en caso de una eventual administración, pues serían diputados de su partido quienes tendrían que votar. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, del proyecto de jornadas 4x3? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Le harían cambios? Nosotros estamos a favor de la integralidad entre el sector privado y el sector público y los sectores permanentes. Hay muchos retos. Vamos a ver, en el tema de la empleabilidad, el primer reto que tenemos hoy es de integrar a los jóvenes al sistema formal. Y es algo que en prospectiva debemos manejar el dato. En el 2050 Costa Rica va a tener 1.250.000 personas adultas mayores en una población aproximada de 4.200.000. Inclusive vamos a reducir el número. Hoy estamos en una tasa de natalidad de 1.2.
¿Qué significa? Significa que vamos a tener el 33% de la población en el 2050 en un sistema formal que no tiene cómo nutrir los sistemas, que no tiene cómo mantener los programas. Y los jóvenes hoy no tienen ese atractivo para poder incorporarse al sector formal. Eso es lo primero. Entonces, cuando hablamos de intenciones, procesos fiscales, contención del gasto, equilibrio fiscal, mejora de la atracción de inversión extranjera directa, propiciación de inversiones locales y zonas francas, nosotros vamos a estar de acuerdo porque los jóvenes tienen que buscar la manera de integrarse a estos sistemas formales con un trabajo digno, un trabajo que les permita desarrollarse y además el proyecto actual me parece que es voluntario, tampoco es obligatorio para ciertos sectores. Nosotros velaríamos eventualmente por hacer pequeños ajustes al proyecto, pero sí estamos de acuerdo con el proceso. Y ahora hay otro tema porque también hay una serie de proyectos que se han hablado, que incluso se planteó lo que conocíamos como el proyecto de ley Jaguar. De esos puntos, hablamos de la Marina de Limón, hablemos de cómo buscaría usted, bueno, si está de acuerdo, y cómo buscaría lograrlo, porque recordemos que en este momento tenemos la negativa de diferentes sectores. Entonces, básicamente, ¿cómo buscaría, en este caso, lograr aspectos como estos? Vamos a ver, nosotros somos respetuosos de la legalidad y primero respetuosos de la legalidad dentro de las instituciones y los poderes del Estado. Nosotros creemos en el proceso de contratación pública y debe ejercerse. Pero esto no quiere decir que yo esté en contra eventualmente del desarrollo de ciudad-gobierno. Estamos pagando demasiado dinero en tema de alquileres y ciudad-gobierno es un tema integral para el país donde pueda la persona integrarse a ese sistema y decir, bueno, la ventanilla única está allá, necesito este servicio, necesito caminar para allá, y todos sabemos que existe esa gestión. Si lo vemos en la periferia, entonces el tema de la movilidad, ¿cómo vamos a llegar ahí? Son muchísimos funcionarios públicos los que van a estar trabajando, pero estamos de acuerdo. Pero si vamos a generar el proyecto, llamamos a la mesa a los sectores. Queremos que todos los stakeholders estén ahí, y dentro de ese desarrollo, si hay un tema de legalidad que no existe o que no se está propiciando de manera correcta, lo ajustamos. Pero el proyecto es necesario para el país. ¿Cómo lo logramos? Con temas de concesión. Creo que Costa Rica necesita concesionar ese tipo de proyectos. Nosotros no tenemos eventualmente la capacidad financiera de corto plazo para hacerlo, pero sí la capacidad y la disciplina financiera de largo plazo. Es un elemento fundamental. La Marina es necesaria. Limón debe desarrollarse, Limón debe estar, debe pensar y cómo gestionar. La cantidad de empleos es importante, estamos hablando de más o menos 13.000 empleos directos y estamos hablando de casi 40.000 empleos indirectos en la zona. Y también tenemos un tema de criminalidad importante donde las personas se pueden ver necesariamente elegidas por un sistema formal para no llegar a ese tipo de acciones económicas que nos pueden a nosotros, aquí en el casco metropolitano, afectar. Costa Rica son 3 y hay que entender cómo funciona. Está la GAM, donde la mayoría de la industria está, donde la mayoría del poder económico está y se mueve. Está la zona rural, están afectando a nuestros agricultores, están afectando a los pesqueros. Hay que ser un país donde debe volver a la tierra, porque en el corto plazo lo que va a necesitar el mundo es el agua y los alimentos. Y nosotros, por soberanía alimentaria y por seguridad alimentaria, debemos propiciar que todos nuestros agricultores sigan en la tierra. Y es un tema de criterio técnico, de educación. Creemos en las técnicas cualificativas, creemos en la educación técnica cualificativa, creemos eventualmente en que los jóvenes deben integrarse al sistema agropecuario y que tengan en la parrilla de posibilidades de poder gestionarlo. Fonarroz debería ir en ese caso. Bueno, es un tema que hay que analizar bien, porque claramente hay un tema de costos, beneficios para el país, y a veces hay que analizar sobre el sistema de productividad si nosotros podemos o no queremos estar en ese sistema de productividad. Para usted, ¿qué es más importante? ¿Mantener a los arroceros produciendo o que para todos los costarricenses el arroz sea más accesible y más barato? La seguridad alimentaria es para todos y no se trata de producir por producir, se trata de gestionar que la producción sea lo más barata posible, al mejor costo costarricense, y poder llegar a las mesas de los costarricenses en el mejor valor. Pero yo no puedo dejar de subsidiar eventualmente los contenidos de producción por implementar medidas económicas que afecten a los nacionales. Entonces, ¿está de acuerdo con Fonarroz? Es que, vamos a ahí ver, es donde no me queda claro, porque digamos, la idea es saber, ¿está de acuerdo con Fonarroz o no? la integralidad del proyecto no está propiciando el nivel de costo para el usuario final que sea barato.
Eso no me está garantizando, el proyecto no me está garantizando que sea de bajo costo. Es que el proyecto de Fonarroz está enfocado en ayudar a, digamos, la corporación arrocera y no en los consumidores, por eso le hacía la pregunta. Exactamente. Otro tema controversial, incluso esta semana, se dio en conferencia de prensa, regresaron las conferencias de prensa, Casa Presidencial, y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, habló del tema del aborto. Un tema que muchos han tildado de que salió a relucir el tema del aborto porque estamos en plena campaña electoral. Correcto. ¿Cómo ves ese tema desde el partido Esperanza y Libertad? Esperanza y Libertad es un partido que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y nosotros abogaremos porque el criterio de la dirección técnica que ha tomado el gobierno anticipadamente es correcto. Me parece que los portillos que habían con el anterior decreto eran muy delicados porque quedaba abierta la posibilidad y si tenemos que discutir el tema de forma posterior, eso es diferente. Pero en tema de gobierno y ejecutividad del gobierno, estamos de acuerdo con lo que hizo don Rodrigo Chávez. El otro tema que queríamos preguntarte, bueno, ya saliéndonos de temas, doble postulación, y nos llamaba la atención porque lo comentábamos fuera de cámaras, Mariela y yo, estás con postulación también para diputado en segundo lugar por Heredia. En segundo lugar por Heredia. Y nos llamaba la atención porque un segundo lugar y no como por lo general sucede que el candidato va por un primer puesto en su zona de residencia. Habría que revisar los análisis de la historia. Yo creo que es la primera vez que un presidente o un postulante a la presidencia de la República lleva doble postulación, pero en segundo lugar. Porque para mí el ejemplo es principal. El primer lugar por Heredia se llama doña Yamilet. Y doña Yamilet es una persona que yo he visto integralmente, que ha trabajado muy bien por el partido, que ha buscado el interés colectivo y no el interés personal. Y yo pude haber hecho lo que quiera para tener el primer lugar, no me interesa. Me interesa que llegue una persona proba, con integralidad, con ganas de trabajar a la Asamblea Legislativa, y si dentro de esta perspectiva está que Marco Rodríguez va a poder ayudar a las candidaturas de toda Esperanza y Libertad a que lleguen a la Asamblea de forma integral, estaré muy contento. Por uno vale la pena. Y yo básicamente es el respeto a una mujer, a una dama. Segundo, yo tengo mamá, soy papá de una hija y 3 hijos más, y tengo una hermana que amo muchísimo, y para mí las mujeres dentro del valor de la Asamblea son necesarias y fundamentales. Entonces yo no puedo criticar algo si no doy el ejemplo. Don Marco, la campaña, ¿cómo la ves? ¿Ves una campaña sucia? Vimos lo que pasó esta semana, la denuncia que realizó Laura Fernández en torno a un supuesto espionaje político, donde incluso enseñan un micrófono que le fue impuesto en su oficina privada, incluso hay una denuncia del OIJ. Ya hemos visto algunos videos de otros candidatos, hablamos de Fabricio Alvarado, también hemos visto a Claudia Dobles haciendo algunas promociones en plataformas digitales, atacándose y por supuesto sacando. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo estará esa campaña o cómo visualiza Esperanza y Libertad una campaña para este 2026? Esperanza y Libertad, la primera decisión política que tomó, por lo menos dentro de sí mi liderazgo directo, es no atacar a ningún candidato, porque cada uno tiene sus propias propuestas y vienen a sumar a la democracia. La persona es la responsable de informarse sobre qué es lo que quiere. Lean los planes de gobierno, analicen cuáles son las propuestas, gestionen los profesionales que están ahí, la integralidad de esa persona y tomen una decisión integral. No populista, no emocional, no directa. Ojalá el electorado pueda tener esta vocación de servicio. Olvidamos de dónde viene el voto. Olvidamos cuánta sangre se derramó en este país para poder llegar a eso. Olvidamos cuánto sacrificio hicieron las mujeres para llegar a votar. Eso no lo podemos perder. La historia tiene que contarse. Las paredes deben hablar. Y si no hablan las paredes, nosotros tenemos esa vocación de servicio en la comunicación. Y es nuestra responsabilidad. Entonces veo una campaña electoral incremental al momento de los ataques entre partidos que han tenido cierta filosofía de confrontación. Otros partidos que estamos calladitos, trabajando, haciendo el chancleteo, ir el a pie, pero yo creo que lo van a poder visualizar al momento de los debates. Y en los debates deben estar todos los candidatos. Ojalá que se nos propicien los espacios para llegar a discutir con las propuestas correctas y que la gente pueda informarse de estos nuevos partidos emergentes, de los liderazgos juveniles. Yo tengo 39 años, me parece que soy el tercer candidato más joven de la contienda electoral, y me parece también que debemos darle a los jóvenes y darles a la niñez una posibilidad de que vean una política robusta, pero no sucia,
robusta, integral, robusta de comunicación, robusta de ideas, no de confrontación, no de pleitos, no de dificultades. Eso va a suceder. En todas las campañas políticas ha sucedido. ¿Cómo lo veo? Sí veo segunda ronda. Eso es muy importante. No sabemos quiénes vamos a estar ahí, probablemente Marco Rodríguez y alguien más, pero muy importante saber que dentro de esa confrontación política, entre comillas, lo importante son las ideas, las propuestas y el honor al debate correspondiente. Ya muchos sacaron calculadora también. ¿Cuántos diputados ve Esperanza y Libertad en la Asamblea Legislativa? Bueno, con toda honestidad, yo veo 5 diputados de Esperanza y Libertad en la Asamblea Legislativa, que sería un bloque bastante importante para poder tener propuestas concretas, y dentro de esta referencia, con estos 5 diputados, vamos a llegar a tener mucha perspectiva al momento de las ideas, y este proyecto electoral es muy importante para nosotros porque creemos que primero es darnos a conocer, que la gente nos vea. El proyecto es de largo plazo, estamos hablando de casi 16 años de trabajo para poder llegar a los proyectos que el país necesita de forma integral, pero vamos a aportar desde ya. Vamos a estar en las mesas de diálogo, vamos a estar en las mesas de trabajo, vamos a propiciar los espacios para direccionar, vamos a tener a todos los sectores involucrados, porque esto no lo suma ni un candidato presidencial ni un candidato a diputado. Es que este tema es de todos. Costa Rica nos pertenece a todos, y si yo no tengo la valentía de entrar, ¿quién lo hace? Don Marco, antes de cerrar, porque siempre el tiempo nos gana, pero... Claro, por supuesto. Ojalá podamos tener vamos a ver. 10 años aquí trabajando. Vamos a ver. 16 años. Pero si la gente los elige y quedan este 1 de febrero, un tema importantísimo que yo sé que la gente, ese es el pan de cada día. Los homicidios, la ola de delincuencia, la criminalidad. Puntualmente, ¿cómo resolvería Marco Rodríguez si es electo presidente de la República? Es difícil hacerlo en 4 años, incluso en el corto plazo, pero ¿cuál sería así la propuesta de seguridad que diría la gente, el votante, Esperanza y Libertad tiene que ser mi opción? Debe haber un decreto de emergencia nacional. Eso es importante porque ya estamos topando crímenes e indicadores muy, muy altos en una Costa Rica que no se merece ser desangrada. ¿Qué vamos a hacer? La primera decisión política, como les dije, fue incorporar a Carlos Palacios, que aunque es el presidente del partido dentro de la visión política, él tiene más de 25 años en el tema de experiencia y seguridad. Y va como vicepresidente. Entonces, el tener el apalancamiento de la experiencia, no somos todólogos. Marco Rodríguez no es experto en temas de seguridad, pero tiene a Carlos Palacios que sí lo sabe. Probabilidades de gestión. Hemos puesto el Centro de Monitoreo Nacional, es emergente, es necesario. El Marchamo Ciudadano, poder incorporar las plataformas integrales de los sistemas nacionales para poder darle trazabilidad y forma efectiva a las denuncias y ojalá una justicia pronta y cumplida. De forma inmediata, en los sistemas educativos hay que revisarlos, hay que incorporar a los sistemas educativos la previsión de la delincuencia, de la criminalidad, el abordaje en las zonas. Esto es sumamente importante porque tendremos no solamente el Centro de Monitoreo Nacional, se nos hace inmediato ir a los aeropuertos, se nos hace inmediato ir a las costas, ir a las fronteras para ponerlos todos los escáneres necesarios en acuerdo internacional también, si tenemos que concesionarlo, ir a buscar las firmas, ir a buscar las donaciones, lo vamos a hacer, ir a chancletear y sobre todo en la periferia de las costas. Recordemos que Costa Rica es más grande en el agua que en la tierra. Tenemos que llevar hasta la isla del Coco esta previsión, que es lo que estamos haciendo con gobiernos como en Estados Unidos, y hay otras, eventualmente, proposiciones emergentes en tema de acuerdos internacionales y relaciones internacionales que debemos accionar. Las comunidades, los centros de seguridad, el Consejo Permanente de Seguridad lo va a tener el Ministerio de la Presidencia y lo va a tener el Presidente de la República, porque es inmediato sentar a todos los sectores y pues obviamente los resultados no se verán de inmediato, pero en el corto plazo habrán acciones dentro de las comunidades y las regiones. Nada más para cerrar, un sí o no, ¿mantendría la polémica que mantiene el gobierno en torno a los otros supremos poderes? Hablo de la relación que mantiene actualmente Rodrigo Chávez con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Poder Judicial, con la Contraloría. ¿Mantendrías esa línea crítica o harías las paces, por decirlo de alguna forma? Eso es muy personal del señor presidente de la República y si es una línea política, pues él tomará la decisión respectiva. En mi caso, no. Nosotros venimos a trabajar por Costa Rica, a llamar a los sectores, a respetar la institucionalidad, a ver la legalidad. Yo no estoy diciendo que lo haga en contra o a favor, no podría yo decirlo
dentro de la propiciación que ustedes hacen en lectura. No soy analista político, pero sí creo que dentro de mi liderazgo es mi responsabilidad llamar a todos para llegar a acuerdos y eventualmente hacer que Costa Rica camine como ellos también lo han venido haciendo, y creo que hay proyectos muy interesantes que deberíamos seguir trabajando. Por ejemplo, el tren eléctrico me parece a mí que es fundamental para Costa Rica. Eso no es un tema político, eso no debería estar en la política, eso es técnico y deberíamos tomar esa decisión técnica, pero si el Ejecutivo debe tomar la decisión, yo sería el presidente que simplemente tomo y ejecuto el proyecto. Okay. Bueno, Marco, nos gana el tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente. Ojalá. Para hablar de otros temas. Se nos quedaba por fuera el tema. Quería aprovechar también tu pues estancia en el CONAPAN para hablar de temas de la población adulta mayor y de otros temas que por supuesto son importantes a la hora de tomar una decisión tan importante como es escoger al próximo presidente de la República. Así es que, de nuevo, la invitación está hecha. Muchas gracias. Ojalá me puedan habilitar el espacio y poder tener todas estas experiencias y que el electorado también vote informadamente. Ojalá un llamado de atención a los jóvenes. Muy lamentable lo que sucedió con los jóvenes, que no hayan sacado su posibilidad de ir a votar por primera vez. Eso habla muy mal de Costa Rica y una democracia que no se puede ver apagada. Ojalá que ustedes salgan a las calles, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las poblaciones vulnerables. Nosotros estamos aquí con experiencia y vamos a hacer una opción para el electorado, y con mucho gusto yo vengo a servir, no vengo a servirme de la política. Gracias a Adalid, por supuesto, como siempre. Gracias, y por supuesto la invitación extendida para que también se mantengan al tanto, que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y también, por supuesto, los esperamos la próxima semana. Mariela Palma, gracias. Gracias, y como hoy vamos a tener más invitados candidatos a la presidencia para que usted pueda tomar la mejor decisión. Como siempre, a usted que nos ve desde su casa, gracias por acompañarnos. Un nuevo espacio la próxima semana, acá por la pantalla de Canal 1. Nos vemos.